No entiendo a veces cómo hay gente que rechaza a este, que el único que pagó la vida por toda la mañana. Pero bueno, es así. Nosotros también un día estábamos así, rechazándole, dándole la espalda. Pero bendita misericordia del Señor. Vamos a estar mirando allí la palabra del Señor en 1 de Timoteo. Capítulo 1, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 11. Si encontraron, damos lectura en el nombre de Jesús. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opone a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Pablo recomendándole acá a Timoteo, cuando, como dice allí, cuando te dejé en Éfeso y te encargué, te mandé, te rogué, ¿sí? Un mandamiento que Pablo le había dado a Timoteo, porque en Efesio se habían levantado falsos maestros, ¿sí? Enseñando falsa doctrina, no la doctrina de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí encomendándole este mandamiento, ¿sí? Dándole esta orden, ¿sí? Y Pablo, como buen soldado, debía de obedecer, ¿sí? La voz de su superior. Y aunque se levantase enemigos contra él, él debía de declarar justamente la palabra del Señor y oponerse en contra de esas falsas doctrinas y falsas enseñanzas, ¿sí? Que lo único que, como dice allí, acarreaban discusiones, pleitos, peleas, ¿sí? Entonces, algunos comenzaron a enseñar diferentes doctrinas en ese lugar, en Efesio, lo mismo que hoy en día, ¿sí? Lo mismo que hoy. Pablo le da una orden, y esa orden se debe de recibir, se debe de obedecer, ¿sí? Dios nos da una orden a través de su palabra, ¿sí? Nosotros debemos de tomar esta palabra, ¿sí? Y ser esos atalayas que defienden la verdad de las Escrituras, ¿sí? Porque muchos falsos maestros, ¿sí? Personas que lo único que hacen es, ¿sí?, ganar y ganar a costillas de la verdad de Dios, ¿sí? Y no dan de gracia, como dice, de gracia recibí, de gracia debo dar. Quien recibe esta orden, pelea la buena batalla, le dice Pablo en 2 de Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que insista a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Le da una orden de militar contra
contra toda falsa doctrina, contra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en la iglesia de Éfeso, al igual que hoy en día, lamentablemente hay falsos maestros, personas que tienen mucha influencia, ¿sí? Personas que tienen mucha influencia, tanto posesiones económicas, posesiones monetarias, como influencia espiritual, ¿sí? Actúan en esa dirección, engañando, trayendo falsas enseñanzas, diciendo el Señor dijo esto, el Señor me dijo esto, el Señor esto, ¿sí? Cuando el Señor ni siquiera le dijo nada, ¿sí? Entonces, al igual que en aquel tiempo, hoy en día hay muchos, ¿sí? Personas que tienen mucha influencia, vienen vestidos de ovejita, ¿sí? Pero por dentro son lobos rapaces, que lo único que quieren es aprovecharse de las personas, sacar provecho para su propia ganancia. Pablo exhorta a que no enseñen diferente a lo que está en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina que está en las Sagradas Escrituras? El fundamento que Dios ha puesto, ¿sí? El fundamento, como dice la palabra, de los apóstoles, profetas, y siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, ¿sí? Y todo el cuerpo, la iglesia se va uniendo, va creciendo, ¿sí? Unido. Todas las coyunturas se van uniendo, ¿sí? Nosotros hoy acá somos un pequeño grupo de iglesia, ¿sí? Esta iglesia universal que está en todo lado, ¿sí? Que es de nuestro Señor Jesucristo. Y un día Él vendrá a buscar su iglesia, una iglesia pura, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Siendo la principal piedra nuestro Señor Jesucristo. Acá en Éfeso no estaban enseñando el Evangelio de la salvación, que es en Cristo. Posiblemente algunos maestros querían judaizar al pueblo, ¿sí? Por eso fue la recomendación. Creando mitología, usando la genealogía del Antiguo Testamento, leyendas acerca del origen y propagación de los ángeles, tales como enseñaban algunos falsos maestros en Colosenses. Podemos mirar allí Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Amén. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, dice, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿sí? Muchos querían adorar a los ángeles, y muchos hoy día. Y como sigue diciendo allí, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿sí? Muchos se imaginan, predican sus propias imaginaciones, usan su imaginación perversa para engañar a las personas. El Señor me dijo, el Señor me mostró, tuve este sueño, tuve esta revelación, cuando en realidad la revelación ya está en su palabra. Entremetiéndose en lo que no ha visto, peleando con el enemigo, peleando con el diablo, ¿sí? Decretando, atando. Hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que Dios da. Dios da el crecimiento. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alejándose del que les llamó por la gracia de Cristo, queriendo pervertir el Evangelio de Cristo, el glorioso Evangelio del Dios bendito, como lo dice allí en 1 Timoteo que mirábamos.
El propósito de este mandamiento aquí es, como dice, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de la fe verdadera no fingida. Ese es el propósito de este mandamiento y es el propósito del mandamiento nuestro que tenemos que compartir. Se nos da a nosotros y por ende nosotros debemos de compartir esto. Muchos han caído de estas tres características. ¿Sí? Muchos han caído de estas tres características que son fundamentales en la vida de todo creyente, de todo cristiano. El amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe verdadera no fingida. La meta de predicar la verdad y advertir contra el error es traer a toda persona la salvación verdadera en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? Solo en Cristo. Esa es la meta de predicar contra el error. La salvación en Cristo hace que seamos partícipes del Espíritu Santo y trae en nosotros fe, arrepentimiento, humildad y amor. Y estos brotan de un corazón purificado, como dice allí, que estuvimos leyendo en 1 Timoteo 1:3, el versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Brota de un corazón purificado ese amor. No ese amor que yo te amo, pero te amo con condición de algo, ¿sí? Cuando ya no me sirves, cuando ya no me das lo que quiero, ya no te amo. No ese amor falso, sino un amor que está en las buenas y en las malas. Porque Cristo no nos ama solamente cuando estamos bien, nos ama cuando estamos mal, cuando estamos caídos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó cuando estuvimos así, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó, Él nos rescató, Él nos salvó, nos dio vida juntamente con Él. Tal creyente debe huir de las pasiones pecaminosas, comenzando a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muchos se han vuelto a las fábulas, genealogías interminables, leyendas, historias fantasiosas que son fabricadas por su propio pecado, por su propio error que hay en su corazón. Inventadas, vanas palabrerías, los cuales hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, poniendo mandamientos de hombre que se apartan de la verdad, pero que terminan siendo doctrinas de demonio. En el capítulo 4 allí de 1 Timoteo 1 nos dice esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué yo traigo hoy este mensaje, hermano? Justamente por esto. Justamente por esto. Porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchos que nos van a predicar, nos van a hablar y se van a levantar contra el Evangelio de Jesucristo, y se van a levantar contra la verdad, diciendo cuánta mentira. A nosotros nos van a acusar, ¿sí? Porque querrán apagar la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Pero cuando Dios levanta a alguien, ¿sí?, nada ni nadie lo va a derribar, porque es Dios quien levanta, ¿sí?, para que su palabra sea proclamada, para que su palabra sea anunciada. Muchos todavía no han entendido el mensaje de la pandemia. Lamentablemente, todavía no han entendido el mensaje de la pandemia. No esperemos a que haya otra plaga para que nos diéramos cuenta de la verdad de Dios. Que Dios nos está llamando a que nos purifiquemos, a que nos limpiemos, a que seamos fieles
a Él, fieles a su palabra, a sus mandamientos. La orden es que enseñemos y adornemos la sana doctrina de Cristo, el verdadero evangelio. Mas los falsos dicen cuanto se les pasa por su mente. Usan la piedad para ganancia deshonesta. Andan decretando, atando. ¿Sí? ¿Y quién somos nosotros para decretar? No somos Dios. Solo Dios puede decretar. Nosotros tenemos que sujetarnos a su soberanía, a su voluntad. ¿Quién somos nosotros para andar atando? ¿Sí? Cuando muchas veces hay gente que dice, ato, y ni siquiera puede atar el cordón de su zapatilla. ¿Sí? Orando simplemente a los demonios, porque ni siquiera oran a Dios. Satan aquí, Satan allá, terminan haciendo oración al demonio y no a Dios. Estos se vuelven exorcistas. ¿Sí? Andan exorcizando a la gente. Cuando la única verdad, cuando lo único que nos va a limpiar y liberar de toda inmundicia es su palabra, es su verdad. Porque Cristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios. El Espíritu es quien produce vida en nosotros, el Espíritu es su palabra. Y Él es quien va obrando en nuestras vidas, quien nos va limpiando, quitando toda inmundicia de nosotros, todo pecado que hemos arrastrado. Y estas personas ni siquiera pueden gobernar su propia casa. Ni siquiera pueden tener sujetas a sus esposas. O esposas que ni siquiera pueden tener sujetas a sus esposos. Hijos desobedientes. El amor nacido de corazón limpio. Podemos resumir esto allí, como dice el versículo 5. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Un amor que no busca lo suyo propio, no fingido, no acondicionado. No es que te amo, pero si no me da lo que quiero, ya no te amo. No, hermano. Yo no le dije eso a mi esposa cuando le dije te amo. Le dije si vos no me das tal cosa, ya no te amo. No. El amor tiene que ser ese amor nacido de un corazón limpio, de un corazón puro. ¿Sí? Sin esperar nada de la otra persona. Porque uno tiene que saber que la otra persona tendrá defectos, tendrá dificultades, tendrá situaciones que todavía tendrá que ir mejorando. Entonces yo tengo que amarle por sobre todas esas cosas. Ese es el verdadero amor. Y ese es el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Porque Él no nos vio nuestros pecados, no vio nuestra inmundicia. Él vio que podía hacer algo con nosotros. Él vio que podía cambiarnos, que podía romper ese cascarón y hacer algo nuevo, que podía romper nuestro corazón y darnos un corazón nuevo, una mente nueva, renovada, creada según Dios, para la gloria de Él. Un amor que está dispuesto a dar todo con tal que la otra persona no se pierda. Un amor que corrige, que exhorta a que se haga lo bueno y recto delante de los ojos de aquel a quien un día tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones que hicimos aquí en la tierra. No andar agradando a los hombres, sino a Dios. Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que limpiar nuestro corazón. Debemos de mantener la fe y buena conciencia. Allí en el versículo 19.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese que Pablo dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque estos hablaban cuantas cosas ni siquiera sabían, o no tenían ni siquiera idea. Buena conciencia, guardar el misterio de la fe con buena conciencia. Si un creyente hace la voluntad de Dios, goza de la firmeza y seguridad de su salvación. Goza de la paz en Cristo. Descansa en la soberanía de Dios y el gozo de una conciencia buena. Allí en 1 de Pedro 3:16 encontramos Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si tú caminas a la luz de la palabra y haces la voluntad de Dios, se levantarán falsos maestros, te acusarán, te dirán falsas cosas. Te pondrán en contra de otra persona. ¿Sí? Pero como dice acá, debemos de tener buena conciencia para que los que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No andar peleándose, como en otro tiempo yo. ¿Sí? Aún hasta que me miraba, le decía, ¿qué me miraba? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Esa era mi actitud. ¿Sí? Quería pelear, quería pegarle a la otra persona. No sé si la otra me iba a pegar también. Pero ya no andar así, como malhechores, como dice allí donde estábamos mirando 1 Timoteo 1. Sin embargo, la falsa doctrina, hermanos, no lleva a un destino en particular. No lleva a un destino en particular. Te hace dar vuelta siempre en el mismo lugar y te termina cayendo en un hoyo sin salida. La falsa doctrina no lleva a un destino en particular, solo a los callejones sin salida. Te encontrás al final de tu vida en un laberinto que dice, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de este lugar? ¿Por qué no me guiaron? ¿Por qué no me enseñaron cuál era el camino? Solo los callejones sin salida o las especulaciones humanas y el engaño demoníaco. Porque el diablo actúa y trabaja usando esas situaciones. Allí en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículos 3 y 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice allí? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada
Pero sin embargo muchos usan la verdad para sacar provecho, para su propia ganancia. Se enriquecen. Se creen los Goku, ¿sí? No sé si vieron algunos dibujitos, ¿sí? Tirando poder por todo lado, manipulando a la gente, ¿sí? Lamentablemente hay muchos de esos. Pero nosotros debemos de defender la verdad, porque la verdad es la que hace libre, la verdad de Cristo, el Evangelio de salvación. Falsas doctrinas no llevan a un destino en particular. Miramos también allí una fe genuina. Hebreos 10:22 nos habla el Señor en esta mañana. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones con agua pura. Lamentablemente algunos ponen la ley de Dios en el lugar equivocado. Convierten la ley en el camino de la salvación. Pero nunca fue su intención. Nunca fue la intención de la ley salvarnos. Porque todos aquellos que cumplían la ley necesitaban un Salvador. Por el contrario, Cristo no hubiese venido. En Gálatas 3:19, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Miremos allí en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿para qué ha sido la ley? Como mirábamos allí en 1 de Timoteo, para los homicidas, para los parricidas, para los mentirosos, para los blasfemos, para los fornicarios, ¿sí? El propósito del mandamiento. Sigue diciendo allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Como dije la vez pasada, estábamos malditos por causa de la ley. Si no la cumplíamos. Pero Cristo la cumplió por nosotros. Hay leyes que ya no están vigentes, pero hay ley que sí. Cristo dijo, yo no he venido a abolir
leyes, sino a cumplirlas. Mucho tú eres en ese versículo. Dicen, ¿viste? Allí Cristo no vino a destruir las leyes. Cristo no vino a quitar las leyes. Pero se olvidan del otro que dice, yo he venido a cumplirla. Cristo la cumplió por nosotros. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Por eso, hermano, hay que permanecer en Cristo. Porque Él la cumplió al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasó sin que Él la cumpliera. Esto no quiere decir que los mandamientos están abolidos, ¿no? Hay 10 mandamientos que hay que cumplir. ¿Sí? Hay 10 mandamientos que hay que cumplir. Y si tú caminas en fe, en Cristo, la ley no es para ti. Porque obedeces a Cristo, obedeces a Dios. Y una obediencia, ¿sí? Uno que es obediente no necesita ser corregido. No necesita ser corregido porque es obediente a la verdad. Pero alguien que no es obediente, que es cabezudo, que hace lo que se le da la gana, que hace lo que quiere, que dice, no, yo porque yo esto, y porque yo, y porque yo, y porque yo. Para esa persona es la ley. Para esa persona. ¿Sí? Esos que quieren imponer en las personas mandamientos de hombres, ¿sí? Costumbres de hombres, tradiciones de hombres. Para eso es la ley. Para que se acerquen a Cristo. La ley no salva. Nunca fue su intención. La ley es una forma de convencernos del pecado. Un instrumento de humillación. Nos muestra lo malo del pecado que hay en nosotros. Para eso es la ley. Yo antes peleaba, robaba. Conscientemente sabía que estaba mal, pero lo hacía igual. Pero cuando vine a Cristo, fui confrontado con la ley, con la verdad. ¿Y qué hago, Señor, ahora? ¿Qué hago? Si veo este pecado en mí, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces allí estaba Cristo. Ven a mí. Yo te perdono, yo te salvo, yo te limpio. ¿Sí? Y bendito Cristo, que nos ha librado de toda condenación y de toda maldición. La ley no quita nuestro pecado, la expone. Solo Cristo puede quitar nuestro pecado, solo Cristo puede perdonar nuestro pecado. La ley es buena si se la utiliza con rectitud. Esto es lo que se debe enseñar, amada iglesia. Cualquier otra enseñanza o cosa creada que no acredita las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la enseñanza que sea sujeta a una vida auténticamente piadosa, es falsa. Colosenses 2:18, mira, vamos allí. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Si Dios no da crecimiento, nadie crece. Quedan estancados. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos o a leyes humanas, ¿sí? O leyes de hombre, que son contrarias a las leyes de Dios, mandamientos de hombres.
Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Si hemos muerto con Cristo, tenemos vida con Él. Porque Cristo no quedó en la muerte, en la tumba. Cristo resucitó. Él murió por nosotros. Toda maldición, todo pecado llevó Él por nosotros. Él fue el Cordero inmolado, quien dio su vida por nosotros. La ley es buena si se utiliza con rectitud. No nos dejemos llevar por genealogías gnósticas de espíritus engañadores que con astucia emplean el error, sino que sigamos en el amor de Dios, la fe en Cristo, la comunión del Espíritu Santo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Seguir el amor de Dios, la fe en Cristo, la comunión del Espíritu Santo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos realmente que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder ver, Señor amado, lo bueno y lo malo. ¿Cómo sabremos, Señor amado, cuando algo es falso o verdadero? Solo por medio de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, quien nos guía, Señor, al verdadero camino, que es Jesucristo, quien nos ayuda y nos purifica, nos limpia, nos lava, Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.